Cambio de conversión neta de impuestos. En el anterior, el sector agropecuario, por favor. Aquí había un cambio de conversión neta de impuestos de menos 15.000 millones de pesos. En comercio no lo... Aquí hay coberturas. Y vamos a empezar con esa cifra, y esa cifra la vamos a explicar cuando estemos en minería, cuando estemos en hidrocarburos. Este es el efecto de la moneda funcional, todo lo que empieza a generar juicios profesionales y demás. Aquí también tenemos, digamos, la revaluación en el sector comercio. Miren la importancia de la revaluación. Entre más revaluación, para el 2014 teníamos 333.000, para el 2015 182.000. Quienes se acuerdan de algunas cifras cuando hicimos la aplicación de ESFA en Grupo 1, se acuerdan que esto era en manufactura como 5 billones de pesos, en comercio otro tanto. En los sectores en los que más utiliza infraestructura, el costo atribuido al modelo de revaluación era importante. Uno esperaría, oiga, pararon ahí, ¿no? Esas eran las revaluaciones y para los próximos 3 o 4 años esa fue la revaluación. No, siguieron revaluando. Tal vez no les alcanzó la revaluación, no sabemos, nuevos avalúos. Genera revaluación y miren la depreciación acá. Ya la depreciación en este sector, 1 billón de pesos, que afectó resultados y afecta aquí la depuración. Entre más revaluación, más depreciación. ¿Sí ven? Y entonces el que no ha extendido la vida útil a los 50 años, hoy llegan y dice todo a 50 años, por el análisis financiero que hicimos con la Super. Cuidado. Llevamos este valor y aquí las coberturas de los flujos de efectivo. A ver, vamos. También me ha pasado aquí a construcción rápidamente. En construcción tenemos, y lo tienen que ustedes también tener en cuenta, aquí en construcción tenemos 80 empresas, pero también tienen las particularidades, algo que nos gusta harto. Nosotros en este caso tenemos las compañías que generan infraestructura de construcción, obras viales, pero también las que generan vivienda, las que construyen vivienda. Y cada una de ellas tiene su particularidad. En infraestructura, algo que ha llamado muchísimo la atención y está generando gran impacto. Los consorcios, las uniones temporales, los patrimonios autónomos. Y empezamos a aplicar los conceptos de acuerdos conjuntos. Operación conjunta o negocio conjunto. Todos los que tenían en su contabilidad estos valores, de acuerdo con la circular de la Superintendencia de Sociedades, los habían incorporado casi como una consolidación proporcional, de acuerdo con la participación que yo tenía allí. Cuando llegan NIF, tienen que aplicar NIF 11 y entonces tendrían que irse a los conceptos de acuerdos conjuntos. Y mirar si en el consorcio o la unión temporal yo tengo una operación conjunta o un negocio conjunto. Y si es negocio conjunto, aplicar el método de participación patrimonial. No lo he mencionado tantas veces como en otras presentaciones, Juan Carlos, porque yo lo que les digo es, método de participación patrimonial, método de participación. Van a encontrar una pancarta cuando salgan de aquí que dice método de participación patrimonial, porque quiero estarles sembrando a ustedes el concepto del método de participación patrimonial. Claro, ustedes no vayan a llegar allá a decir deudores, método de participación patrimonial, pasivos, método de participación patrimonial. ¿Qué hay acá? La utilización del método de participación patrimonial ahora la tenemos en todos los sectores. Antes la teníamos solamente en las compañías matrices que por la inversión que tenían en su subsidiaria aplicaba método de participación patrimonial. Ahora la tenemos en inversiones en asociadas con influencia significativa,
en matrices y subsidiarias, porque también llegó la enmienda para mí, para PYME, que yo puedo llevarlo allá en el estado financiero separado al método de participación patrimonial. En todos los acuerdos conjuntos, siempre y cuando eso sea un negocio conjunto. Las constructoras que tienen las carteras colectivas y los patrimonios autónomos con estas carteras colectivas son al mismo tiempo los fideicomitentes y los beneficiarios. Y sin saber uno mucho de eso, dice, pues tienen el control sobre el patrimonio autónomo. Y eso es un control sobre una entidad. Entonces tendrán que tener un estado financiero consolidado. Mire el concepto de estado financiero consolidado. Hasta ahora decíamos, digamos, hace un par de años decíamos, aquí en Colombia solo consolida el que tiene una inversión en una subsidiaria. Y son inversiones asociadas en sociedades que están reconocidas o registradas así en Cámara de Comercio. Hoy por hoy estamos hablando de un consolidado de una constructora que tiene un patrimonio autónomo. ¿Sí ven? Y ella, por tener un consolidado, también tiene un estado financiero separado. ¿Saben cómo debe llevarlo en estado financiero separado? Por el método de participación patrimonial. Entonces lo van a encontrar en todas partes. Pero cuidado. Deudores, método de participación pasivo, efectivo, patrimonio. Todo método de participación patrimonial no, pero sí está en muchas partes. ¿Qué más tenemos en construcción? Bueno, aquí en construcción, para las constructoras también y para todos, veníamos prediciendo que iban a haber una reclasificación de activos con una medición especial a los bienes inmuebles que íbamos teniendo como lotes de engorde o que teníamos arrendados o propiedades que teníamos arrendadas. Aquí se empezó a ver el reconocimiento o la reclasificación en propiedades de inversión. Y hay algo importante ahí, y es que como en activos biológicos, el ajuste de propiedades de inversión lo llevamos a resultados. Entonces, muchas constructoras, ustedes saben que tienen unos terrenos aquí en Colombia desde hace mucho tiempo, que tenían todo tipo de problemas y que no pudieron urbanizar y están por 2 pesos en la contabilidad, pero siempre y cuando estuvieron en inventario, porque estaban en inventario, no pudieron revaluar. Entonces esos inventarios ahora se revaluaron y pasaron a propiedades de inversión. Un incremento importantísimo en los estados financieros. ¿Ya les hablé del método de participación? Sí. Ahora, dentro de la taxonomía, para pasar ahorita a esto, dentro de la taxonomía, yo voy a hablar de formulario, Juanca. Cuando hable Juan Carlos del XBRL, él va a hablar de taxonomía y va a hablar de la link bases y va a hablar de los puntos de entrada. Yo voy a hablar de formulario. El formulario con normas internacionales, con el XBRL, tiene en el estado de resultados algo que ustedes no van a encontrar, que contradictorio es lo que yo digo, ¿no? ¿Qué no tiene? No tiene otros ingresos, no tiene otros gastos no operacionales. Porque no lo conciben así las NIF. Y eso ha sido un problema porque todo el mundo diga, yo todo lo que reconocía y lo que sigo reconociendo en la contabilidad, y lo pueden seguir reconociendo así en la contabilidad, porque la presentación es diferente, ¿se acuerdan? Y entonces la misma persona, las 2.500 llamadas. Pónganle 2.500 llamadas por cada rubro que se desconoce en la presentación de la información. Le cambiamos el nombre hasta el capital. Entonces, si son, no sé, no los hemos contado, pero pueden ser, pongámosle 600 líneas en un estado financiero, en los estados financieros, entonces 600 llamadas por 2.500. Eso dan todas las llamadas que atendemos y las que no podemos atender. Aquí, dentro del estado de resultados, no están los ingresos no operacionales, no están los gastos no operacionales, pero hay otra situación también que se presenta. Cuando yo soy una compañía de infraestructura y todo lo que he hecho es con consorcios, uniones temporales, y la mayoría son negocios conjuntos, puede ser operación conjunta o negocios conjuntos, puedo tener ingreso operacional
en la operación conjunta en el primer ítem, que son los ingresos de la actividad. Pero ingreso operacional también en el rubro que dice ganancia, pérdida, método de participación en negocios conjuntos. Entonces, siempre que apliquen el método de participación y si todos sus ingresos son ahí, no les dé miedo incluirlo ahí y no mostrar tanto en el ingreso operacional. Forma de presentar la información y hacer el análisis. Si yo voy en este momento a hacer un análisis de un estado financiero presentado adecuadamente de una compañía de infraestructura y veo, por supuesto, acompañado de las notas porque sigue nacional, internacional, con las normas de la NASA, si no tengo las notas es un estado financiero mudo. Y veo en el estado de resultados integral que en el rubro de ganancia, pérdida, método de participación por negocios conjuntos, aplicación del método, hay un rubro importante, seguramente digo negocios conjuntos que tiene esta compañía y esa es su actividad operacional. Y seguramente ustedes lo relacionaron allá en las notas, pero si se les olvida relacionarlo en las notas, nuestro formulario tiene un anexo en donde tienen que relacionar todos los consorcios. Son muy importantes porque esa es la operación de la compañía. Miremos acá, inversiones en instrumentos de patrimonio, decíamos los de los 22.000, otro resultado integral por reevaluación, importante, pero pues aquí en construcción no se necesita tanta infraestructura. Y viene nuevamente la diferencia por conversión, 23.470 millones ahora positivo. Y miremos un poquito el flujo efectivo. Mira la revaluación que no es tan importante cuando no tenemos tanta infraestructura en construcción. Empresas de ingenieros, empresas que no necesitan de pronto tanta infraestructura y no me genera tanto impacto. Y aquí los flujos de efectivo utilizados para obtener control de subsidiarias, pero aquí es negocios conjuntos. Estos son las inversiones en los negocios conjuntos. También compra de propiedad, planta de equipo, una capitalización importante, pero hay un endeudamiento bastante alto. Manufactura. Manufactura es un sector bien importante. Mire la diferencia en las utilidades. Y lo primero que tengo que decir aquí en manufactura es que también tenemos una empresa que la afecta. Son 479 empresas que tenemos en manufactura. Y de esas 479 empresas pues están generando estas diferencias. Aquí hay un resultado importante de la ganancia. Ganancia 31 de diciembre del 2014 teníamos 3.8 billones de pesos. Y ahora, en 31 de diciembre de 2015, volvemos a obtener ganancia, pero ya es de 2.6 billones de pesos. En este sector hay una compañía que todos hemos oído últimamente mencionar y es la refinería de Cartagena. Y la refinería de Cartagena ha tenido, empezando su operación, pérdidas muy importantes y afectaron el sector. Si nosotros no tuviéramos en cuenta las pérdidas de Reficar, en este momento el sector había presentado no una disminución del 29%, sino un aumento del 14%, es decir, aquí estaríamos hablando de 4.55 billones de pesos de las utilidades de 478 empresas, sacando a Reficar. Aquí es bien importante lo que está pasando con la revaluación. Este sector es el que tiene más infraestructura. Y miren lo que pasa con la revaluación y miren lo que pasa con la depreciación. La revaluación, como les decía, y tal vez aquí no se destaque, en el análisis de ESFA este sector incluyó 5 billones de revaluación. Y no solamente fue costo atribuido, hicieron nuevos avalúos e incluyeron 5 billones de pesos en los activos. ¿Y en dónde empieza a reflejárseles? La depreciación ahora en este sector, cuando lo van a depurar, y fue lo que llevaron a resultados, es de 2.7 billones de pesos. Claro, ahí hay empresas muy importantes como Reficar y otras que tienen propiedad, planta de equipo y es muy fuerte. Pero este es casi el comportamiento de manufactura y cada vez que yo revalúo, aumento la depreciación y cada vez que yo revalúo, aumento la depreciación.
No vayan ustedes a hacer también lo que les digo con lo de la extensión de las vidas útiles. Reevaluemos todos los años, que este año empecemos en 40 años de vida útil y reevaluemos todos los años. El año entrante le aumentamos a 45 y aumentamos la reevaluación. El año entrante aumentamos a 50 y aumentamos la reevaluación. Cuidado con esos análisis y con lo que estamos manejando con esto para mitigar el impacto. Estos son políticas contables que tienen que ustedes determinar con claridad, y las estimaciones también tienen que hacerlas con claridad y siempre con referencia a lo que va a ser la utilización y el tiempo de vida útil real de los activos. Y aquí, diferencia por conversión, pero esta diferencia por conversión ya es de 2.7 billones de pesos en ese sector. ¿Por qué? Por la aplicación del concepto de moneda funcional. También tenemos acá el método de participación patrimonial. En los dos, aquí dice método de participación patrimonial que no se clasificará a resultados y otro que clasificará a resultados, son conceptos también nuevos. Lo que vimos en el análisis es que estos casi 650.000 millones de pesos son aplicación de método de participación. En algunos también, en manufactura, como tenemos acá, en subsidiarias o negocios conjuntos. Y hay que cada vez ir mirando, y ustedes lo van viendo en todos los sectores, la aplicación del método de participación. Como les decía, estas son las cifras, este es el análisis que hacemos agregado, todavía no tiene el efecto de supervisión. Yo todavía no sé si las coberturas son eficientes, yo todavía no sé como supervisor si el método de participación se está utilizando de manera adecuada. Yo todavía no sé si se utilizó el método de participación y si era una operación conjunta. Todavía no sé si es un negocio conjunto. ¿Quiénes lo saben? Ustedes, sus revisores fiscales. Ustedes lo saben porque ustedes hicieron todos esos análisis y lo incluyeron. Ahora, cuando llegue el supervisor y empiece a mirar de manera aleatoria algunos estados financieros, va a empezar a darse cuenta si esto estaba bien o no, si las coberturas eran adecuadas, eran eficientes y demás. Pero aquí tenemos nuevamente la influencia del método de participación y miren esto. Este sector, compra de propiedad, planta de equipo, 8 billones de pesos. ¿Se acuerdan? Reficar. Ahí también hay otras compañías, pero principalmente. Y la inyección de capital en manufactura fue de más de 5 billones de pesos. Dentro a platicar la economía, ¿no? Porque a veces pensamos que solo apalancamiento con endeudamiento, pero el apalancamiento con endeudamiento es de 8.7 billones de pesos, un endeudamiento bien importante. Más adelante miramos alguna pregunta, digamos, ya hemos hablado con la doctora María Elena. La idea es poderles mostrar a ustedes aquí toda esta información, todos los aspectos técnicos que podamos compartir con ustedes, y al final, si ustedes a bien lo tienen, la universidad nos brinde también ese espacio. Un poquito después de las 11 vamos a atender algunas preguntas. Yo digo es hacer el intercambio conceptual. En Medellín no lo pudimos hacer y ya me lo reclaman. ¿No? ¿Y cuándo hacer el intercambio conceptual si ustedes ya se van? Porque uno siempre, cuando ustedes van a los conversatorios o socializaciones de la DIAN, siempre llevan una pregunta que hacer, ¿sí o no? Esta pregunta la hago allá. Y no hay nada más incómodo que uno devolverse con la pregunta. Le dice a todo el mundo, tranquilo que esa pregunta la hago allá, tranquilo que esa pregunta la hago allá. ¿Cómo atender este requerimiento que me llegó la súper? Tranquilo que mañana lo atendemos después de la socialización, hago la pregunta. Y si no me alcanzan a preguntar, se van con la pregunta. Vamos a ver si podemos al final poderlo hacer. En intermediación financiera están concentradas todas las holding. Y como están concentradas todas las holding, y aquí tenemos cifras diferentes a lo que se venía presentando, hay un aumento en el pasivo entre ESFA y 2014 y aquí una disminución. Miren, estos son ingresos por dividendos y la ganancia pérdida solamente por los dividendos y demás. Bien importante, ¿no? Porque ellas están concentrando todos sus grupos, las participaciones, las utilidades de todos sus grupos. Des en cuenta que el método de participación patrimonial nuevamente aquí está presente.
¿Y en cuántos sectores lo hemos visto? Creo que casi todos, ¿cierto? Y en el flujo, en manufactura tomamos nota de los valores, ¿no?, de la conversión, ¿cierto? En el flujo de efectivo, en intermediación financiera, pues a pesar de que no tenemos aquí, no destacamos el método de participación porque él está presente y lo vamos a mirar en el flujo, sí destacamos este valor, mire, inversiones en instrumentos de patrimonio. ¿Se acuerdan, no? Lo que veníamos hablando. Esas inversiones en instrumentos de patrimonio, ¿qué son? Aquellas compañías que no son asociadas, aquellas compañías que no son controladas, aquellas compañías en las que no tengo pues esa influencia significativa, que de pronto tengo el 10%, el 5%, el 15%. Entonces yo dije, eso es una inversión de instrumentos de patrimonio, es un activo financiero. Este efecto, ¿de qué fue? Y lo pudimos corroborar. Son inversiones que tienen unas sociedades que están en el mercado público de valores y al compararlas con el valor que tenían, cayeron esas inversiones en el mercado público y mire lo que les propició: 1.5 billones de pesos de revaluación, perdón. Entonces, lo que traían en el ORI, y estos son efectos en movimientos del ORI, tuvieron que bajarlo en 1.5 billones de pesos. Y lo pudimos corroborar con las notas y con la sociedad, son inversiones efectivamente en el mercado público que cayeron de valor. También están utilizando el valor razonable y los niveles del valor razonable, en este caso el nivel número 1, mercado público. Aquí, instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio. Coberturas. Antes en los estados financieros estaban presentes, pero nunca presentamos información de coberturas. En varios sectores que he pasado, 1 o 2 antes, también hay información de coberturas. Y entonces, si el endeudamiento es adulto y es en moneda extranjera, las sociedades empezaron a presentar las coberturas. Y esas coberturas llevan implícito que tienen instrumentos financieros derivados. Y se nos empieza a volver cotidiano decir, mire, y yo les repito, y es verdad, quienes me conocen, es verdad. Yo soy de aquellos contadores de cuentas T también, y contadores contables, y me he tenido que ir cambiando el chip hacia el contador financiero. Y entonces ya uno cuando empieza a cambiar ese chip empieza a decir, oiga, yo tengo un endeudamiento en moneda extranjera que trae consigo un riesgo de la tasa de cambio por la devaluación que tenemos. Seguramente cuando yo vaya a pagar, el dólar está tanto, entonces tengo que empezar a controlar ese riesgo y entonces empieza a decir, a cubrir ese riesgo. Entonces empiezo a pensar en el instrumento financiero derivado y adquiero el forward y empiezo a hacer contabilidad de cobertura. Y solamente con ese simple análisis ya estoy entrando en estos aspectos de contabilidad de cobertura y después lo estoy presentando. Mire el valor tan importante, casi 1 billón de pesos de lo que están generando esos instrumentos de cobertura. ¿Está bien? ¿Están mal? Empezamos a trabajar con ellos, la cobertura es eficiente, no es eficiente, vamos a verlo más adelante. Lo importante es, lo hacemos y lo reflejamos en la información financiera. Aquí, en intermediación, pues no vamos a encontrar reconocimiento de depreciaciones, pero sí encontramos ajuste de deterioro del valor de las inversiones, ¿sí ven? ¿Qué es el activo más importante de ellos? Sus inversiones. ¿Y de dónde encontramos los principales ajustes? En las inversiones. Ajuste por ganancias no distribuidas de asociadas, 1.8 billones de pesos. El que está pensando en el método de participación patrimonial, eso es efecto del método. Ese 1.8 billones de pesos es esas utilidades que yo me traje de las subordinadas o las subsidiarias a 31 de diciembre del 2015 y que todavía no se han hecho efectivas. Simplemente es un reconocimiento contable.
Si ustedes ven más abajo, empezamos a ver dividendos recibidos. Entonces, mientras que el sector acumuló 1.8 billones de pesos de utilidades durante el 2015, porque estas son las de 31 de diciembre del 2015 y estas son las del 31 de diciembre del 2014. ¿Sí ven cómo el análisis nos va llevando a lo financiero? Nada, lo contable. Lo financiero, ¿por qué? Porque estos dividendos que yo recibí durante el 2015 seguramente fue los que causé en el cierre del ejercicio del 2014. Y ahora lo que pagué, y empieza uno a generarse ahí como dudas, ¿no? Si yo recibí 600.000 millones, ¿cómo sé que pagué 2 billones de pesos? ¿Será que me estoy distribuyendo anticipadamente algo? Claro, en este análisis no, en este análisis pudimos corroborar que esto es casi una sola empresa, un gran conglomerado que tiene acumulados esos dividendos y que los pagó adecuadamente. Pero aquí el mensaje es, siempre que yo aplico el método de participación patrimonial, lo que estoy haciendo es un registro contable, trayéndome con base en mi participación la utilidad o la ganancia que tiene la subsidiaria, o la ganancia, ya no voy a hablar tanto de subsidiaria, del negocio, la entidad con la que estoy aplicando el método de participación. Y solamente hasta que se decreten esos dividendos o que yo perciba esas utilidades, podré decirle a la compañía, estamos listos para distribuirlas porque ya se hicieron efectivas. Eso es el análisis financiero. Dentro del análisis contable podríamos decir, utilidad, se la pueden distribuir toda. ¿Qué dice el Código de Comercio? Que me puedo distribuir la utilidad. Pero cuando ustedes hacen el análisis financiero, realmente lo que ha pasado con el flujo efectivo, y si yo tengo los recursos, porque ya me los pasó la subsidiaria o la entidad con la que apliqué el método, empiezan a hacer reflexionar, si ustedes lo distribuyen, me toca salir a endeudarme, porque ¿con qué le pago si no me han llegado esos recursos? Vamos a este sector, como se nos está acabando el tiempo por hablar tanto. Este sector presenta esto, miren, lo que vimos al principio, hidrocarburos y minas, a 31 de diciembre del 2014 presentaban esta pérdida. A 31 de diciembre del 2015, 7.6 billones de pesos. Hay efectos de NIF y los van a ver, claro, pero principalmente en la operación. Sin hacer supervisión, va a generar una afirmación por lo que hemos visto hasta ahora en este sector. En este sector la concentración es de las sucursales de sociedades extranjeras de este país, de las que exploran y explotan nuestros recursos. Y tienen régimen general y régimen especial, pero también hay operadores, inversionistas extranjeros y compañías colombianas. Este sector, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, pareciera que es el que más ha generado conciencia de la aplicación de las normas. Y les voy a decir por qué. Primero, reconocieron casi todas estas compañías el pasivo del impuesto a las ganancias como pasivo, llevándolo a contrarresultados. De una vez dijeron, esto es una obligación que tiene que afectarme el resultado de este ejercicio. Muchos escogimos el método del diferido, porque pues la enmienda norma no lo permitía. Este sector dijo, no, esto es. Este sector tiene estas características. Miren la depreciación que tienen, 5.4 billones de pesos. Y ese sector no utiliza las revaluaciones. Este sector, la gran mayoría de ellas, siendo sucursales, saben que el retorno de su inversión va a ser por la venta de los hidrocarburos o los minerales o lo que extraigan, no por la venta de la propiedad, planta y equipo. Prácticamente todos escogieron costo, modelo del costo. Pero noten la depreciación tan alta. Si ven que estábamos asociando revaluación con depreciación, y entonces aquí costo, modelo del costo, ¿por qué? Porque está asociada la depreciación no a decir 40, 50, 100 millones, o mejor, disculpen, podrían ser 100 millones de años, 40, 50, 60 años. Ellos generan la depreciación con base en lo que generan en extracción. Y entonces ahora tienen los modelos del esfuerzos exitosos o modelo del costo total, método del costo total para asignar los recursos. Y sí están generando indicios de deterioro por todo lo que está pasando en hidrocarburos y minas, generan también deterioro. ¿Sí lo ven acá? 11 billones de pesos entre depreciación y deterioro.
exactamente por lo que está generando el sector. ¿Cuántos taladros dejaron de funcionar? ¿Cuántas infraestructuras, cuántos pozos cerraron? ¿Cuánto dejaron de explorar y esos activos se quedaron allá en campamentos y demás? Todo eso le genera una depreciación muy alta y un deterioro muy alto. Seguramente, yo no sé, si Dios me lo permite y nos lo permite a todos y estamos otra vez todos aquí conglomerados, vamos a ver si hacia futuro, cómo les fue con eso. Seguramente este sector va a tener una reacción hacia futuro que va a ser una mejoría importante porque están haciendo las cosas en esa conciencia. 2.8 billones y 1.8, esto suma 4 billones de pesos que sumamos, por favor, a la cuenta que estamos llevando. Y aquí llegó el momento de explicar la moneda funcional. Esto es un requerimiento y no sé si entre ustedes hay alguna persona, alguna sociedad que tiene ya el requerimiento de la Super. El requerimiento es de moneda funcional. Fueron más o menos 180 compañías que utilizaron ese concepto y determinaron que su moneda funcional era diferente al peso colombiano. Para nosotros siempre ha sido el concepto de presentación de una información financiera diferente en pesos y entonces si mi moneda funcional es el dólar, presento la información en dólares. Pero esto ha tenido una connotación y juicio procesional con consultorías seguramente muy serias de compañías muy grandes que generaron lo siguiente. También hay un concepto del Consejo Técnico. Hace un par de semanas el Consejo Técnico lo publicó en su página principal como una noticia, lo pueden acceder o pueden acceder a él. El concepto de moneda funcional es para presentación, pero la norma dice, mire, si usted determina que su moneda funcional de manera adecuada, porque no es solamente yo donde percibo los ingresos y los recursos en dólares, sino también cómo estoy generando los gastos aquí en Colombia si lo estoy haciendo en dólares. ¿Cuál es la unidad monetaria en Colombia? ¿Hay circulación libre de dólares? ¿Hay compraventa de bienes y servicios en dólares? No es legal. No hay acceso al mercado cambiario para hacerlo así. Entonces, no solamente porque el Código de Comercio dice que es en castellano, sino porque esa es nuestra unidad monetaria, los hechos económicos tienen que registrarse en pesos colombianos. Cuando estas grandes sucursales traen 5 millones de dólares o traen billones y los ingresan al mercado colombiano, inmediatamente se monetizan, inmediatamente son el capital de trabajo. Muchas de ellas determinaron que su moneda funcional era el dólar y entonces la moneda extranjera se volvió el peso. Porque la moneda funcional es entonces en la que yo emito los estados financieros de propósito general y con los que tomo decisiones. Seguramente así es para las casas matrices, para los asociados. ¿Se acuerdan que vimos que esta base de datos no solamente para supervisión, sino que la usamos en Colombia todos? Y que se toman decisiones económicas en Colombia de política monetaria y ahora no sabemos si con la reforma tributaria, con lo que es el impuesto a las utilidades empresariales. Entonces estas compañías lo que dijeron, mi moneda funcional es el dólar, mi moneda extranjera es el peso. Entonces, el procedimiento, de acuerdo con NIP 21 y NIP para pymes, creo que es sección 30, porque es que esto sí es duro, ¿no? Primero en full, después en pyme, y no me van a preguntar nada de grupo 3. Nadie puede preguntar aquí contabilidad simplificada. Yo lo único que sé es que es a costo. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Reconocieron los hechos económicos por pesos. Pero la norma dice, pero si usted lo va a pasar a moneda funcional, tiene que pasarlo, si es en dólares, todas las partidas monetarias a tasas de cierre y todas las partidas no monetarias a tasas históricas y ya lo tienen en dólares. Pero si su presentación no es en la moneda funcional, tiene que convertirlo a la moneda de presentación. Y sucede que la moneda de presentación nuevamente es el peso colombiano. El proceso allá en NIP 21 dice, cuando usted lo vaya a pasar de moneda funcional al peso colombiano, tiene que utilizar para activos y pasivos tasas de cierre. ¿Qué ocasiona esto? Grandes diferencias en los estados financieros. ¿Me puede decir por favor más o menos cuánto fue la diferencia?
La suma de todos. Ahora va a decir que todos, ¿por qué ninguno más nos colaboró? A ver, ¿por qué ninguno? ¿Un minuto para sumar? Bueno, yo venía preparado. Mírenlo. En sector comercio, construcción, manufactura y minería 2014-2015, la diferencia es de 6.8 billones de pesos por este efecto. Y lo más grave es que lo llevaron algunos a la contabilidad. ¿Y esto qué está indicando? Que yo, un activo que puede ser que hace 10 años me valió, vamos a ponerlo en términos de $1. Yo sé que esto es de un peso, pero pónganlo en billones de pesos y en millones de dólares, y tal vez miles de millones de dólares. Un activo me valió hace 10 años $1. Hace 10 años, ¿cuánto estaba el dólar en Colombia? Cualquier valor que tenga internet nos dice el valor correcto. A 1.000, pongámoslo a 1.000. Entonces ese activo yo lo registré por 1.000 pesos y lo empecé a depreciar, ¿cierto? Después de 10 años el dólar está a 3.000 en Colombia. Es lógico que ese activo que te valía 1.000 pesos, que yo estoy depreciando, que ya tiene una depreciación de 10 años, ahora mismo le aplique la tasa de cierre y diga, en mi estado financiero ahora vale 3.000. ¿Eso es lógico? ¿Eso es realidad económica? Porque ese es un procedimiento de NIF. Ojo, la super ni yo estamos diciendo que hay una excepción en la aplicación de NIF que ordena la superintendencia, no. Estamos diciendo esto no es conveniente para Colombia en la presentación de la información financiera y asimismo lo ha dicho el Consejo Técnico. Están esos 1.000 que se convirtieron en 3.000 de un activo depreciado por 10 años, pónganlo en billones de pesos y se genera una diferencia de casi 7 billones de pesos. Se ha oficiado a estas compañías y estamos esperando solucionar esta situación, seguramente va a generar retransmisiones en algunos de los casos. Ahora, como nos vamos a extender un poquito más de las 11, Juanca, vamos a mostrar, y casi que les voy a generar es la referencia de lo que es el boletín contable, si lo encuentro. Ese boletín contable se vuelve de obligatoria consulta para todos ustedes. El boletín contable, no vamos a decir ni un número del oficio, no vamos a entregar el boletín, no vamos a entregar la presentación, porque todo va a estar en la sección de internet, en la página de internet de la Super, en la sección de estudios económicos, delegatura de asuntos económicos y contables. Abren regulación contable y allá va a estar la presentación, toda la información y este boletín. Este boletín lo que empezó a generar fue acumular casi en 30 hojas muchas dudas que tenemos en este momento con la presentación. ¿Qué hago con las ganancias acumuladas? ¿Qué pasó con los cargos diferidos? ¿Qué debo estar haciendo ahorita? ¿Cuál es la función del representante legal de contabilidad? Bueno, muchas cosas. Y empezamos con esto, mire. Esto no está en el boletín, pero miren esto. Esta es nuestra normatividad actual. El normograma nos dice que hay la ley 1314 que tuvimos que abrir en 3 grupos. Esto solamente es el efecto del sector privado, superintendencia de sociedades. No estamos involucrando los 3 grupos adicionales de Contaduría General de la Nación, ni algunas disposiciones especiales para Superfinanciera u otros sectores. ¿Listo? Porque hay 3 grupos, o sea que hoy podríamos hablar. ¿Ya hicieron la actualización del RUC? O sea que ya todos saben en qué grupo quedaron. O sea que no nos van a pedir más cambios de grupo, porque tienen que modificar el RUC. Y saben que hay 3 grupos de Contaduría General. Entonces, aquí solamente tenemos estos 3 grupos y las normas de auditoría, y esto fue lo primero que hicimos, la reglamentación sustancial de todo lo que iba a hacer en cada uno de los grupos, y teníamos que aprendernos todas estas normas y había muchas hojas, 500, 600 por cada decreto. Para simplificarnos todo, el ministerio, los reguladores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, lo que hicieron fue la compilación. Y ahora tenemos que preocuparnos de un solo decreto. El decreto 2420 del 2015 es el decreto único de información financiera, contabilidad, aseguramiento en Colombia. Y todas las disposiciones de grupo 1, de grupo 2, de grupo 2
3 y de aseguramiento están en este decreto. Ya no tengo que mencionar todos estos seguramente a partir del año entrante y terminando este año. Siempre me voy a referir a este y me voy a referir, como no nos podamos aprender todos estos y nosotros no somos de aprendernos muchos decretos, yo siempre doy el tic de la Navidad y de las corralejas. ¿En qué día es la Navidad? ¿Y en qué día son las corralejas? Si se les olvida alguna vez, mentalmente ustedes hagan ese ejercicio. ¿Cuál es el decreto único reglamentario de la información financiera de aseguramiento en Colombia? Lo piensan, Navidad y corralejas, 24-20. Para el 15 sí todavía no sé, pues acuérdense que es del 2015. Pero ese decreto trajo algo muy importante, el 2649. Hasta esa fecha el 2649 estaba como derogado, como sin derogar, como que quedamos parcialmente. El decreto dijo: todo lo que no regulen los marcos reglamentarios o ahora regulatorios bajo NIF y que esté en el 2649 queda vigente. Entonces, bienvenido nuevamente el 2649. Pero ¿en qué apartes? En todo lo que no regulan las NIF, de medición, de reconocimiento, de revelación, de presentación de información financiera. Y entonces, cuando vayamos a mirar, oiga, yo tengo que reconstruir una contabilidad, 2649. ¿Cómo hago el comprobante de origen interno o externo? Eso tiene que ser ¿cómo hago los registros contables? ¿Cómo llevo en los libros? Toda esa parte del sistema documental contable está aquí, en el 2649. Todo lo que no regule en NIF, toda esa parte importante del 2649 del sistema documental contable quedó vivo hasta nueva orden. Pero como la dinámica es grande en nuestras NIF, llegaron las enmiendas del grupo 1 y del grupo 2. Entre otras, la más importante para el grupo 2, ¿cuál fue? La posibilidad de utilizar la revaluación. E inmediatamente se incorporaron a nuestro ordenamiento y pues ya se le hizo una adicioncita al 2420 y es el 2496. Marcos regulatorios en Colombia, 2420, el decreto único, 2649, sistema documental contable y las enmiendas del 2496. Empezamos de nuevo, pero vamos a dejando esto atrás. Claro, se compilan todos los folios ahí, pero es mejor tenerlos en una sola norma. Y viene esto, la NIF HNM, la norma de información financiera para los preparadores de información que no aplican la hipótesis de negocio en marcha. Resumen, el estatuto contable para las sociedades en liquidación. Ojalá pronto lo tengamos, venimos trabajándolo desde hace mucho tiempo. Dentro del boletín les decimos esto. La respuesta que ustedes me dieron, que todos dijeron, sí, ya hicimos el ajuste. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Incluso así no los hayamos requerido. Porque es que cuando no lo requerimos, entonces como que dicen, ya, esto lo van a aplazar ahora sí porque la super no requirió. Todos tienen que estar preparando o teniendo ya en su contabilidad el ajuste y estar llevando su contabilidad con los nuevos marcos de referencia contable. Ninguno puede tener lo de una forma diferente. Si alguien lo tiene diferente, concéntrese en lo que dice aquí. De lo contrario, la contabilidad no se llevaría conforme a las normas legales y la técnica contable, con las consecuencias que se derivan por la inobservancia de las normas vigentes. ¿Quién hizo así? Vienen acompañados y alguien hizo así. Los vi. Eso no genera sanción por ahora. Ese codazo no genera sanción. Pero también en el boletín decimos cuál es la responsabilidad de los gerentes, de los administradores, de los que quisiéramos tener más, cada vez más en esto. No le tomen foto porque esta presentación tiene lo mínimo del boletín. Cuando entren al boletín tienen todo. Esta presentación no tiene nada para lo que tiene el boletín. Bueno, si quieren tomarle fotos también pueden tomar las fotos. Para que no digan que es que en el externado nos cohibieron de tomar una foto. Mire, y aquí los administradores les decimos, ustedes son los líderes del proyecto de convergencia y verificar el desarrollo de las políticas contables, de la preparación y presentación de la información, de tomar medidas adecuadas de control interno que cada vez son más importantes. Pero también hay el mensaje para los revisores fiscales. No es posible. Grupo 1, las grandes empresas. No es posible
que si hubiera optado por presentarle cualquier cosa o cualquier información parcial, como muchos lo dijeron en sus cartas, a la Superintendencia de Sociedades porque la información no estaba auditada. Y la presentaron así certificada. Ahí les envió la información parcial porque no está auditada. Y de otro lado, los revisores fiscales nos enviaron una carta que era un formato y recibimos muchas de ellas diciendo: yo le dije a la empresa que tenía que presentar la información, pero le cuento que no está auditada, cuando termine le envío el dictamen. Ustedes se ríen, pero eso tiene que generar consecuencias. Eso no es serio. No lo estoy diciendo por el revisor fiscal de la microempresa. Ustedes vieron la concentración de las grandes empresas en este grupo. Pero peor, que cuando terminaron la auditoría, la información certificada que habían enviado a la superintendencia cambió toda. ¿Acaso cuando la entregaron al auditor, estos responsables de preparar la información no entregaron un juego completo de estados financieros certificado? Eso no es lo que dicen las circulares de revisoría fiscal de las superintendencias, y déjenlas atrás. Eso no es lo que dicen las normas de aseguramiento. Si todos estábamos listos para las normas de aseguramiento y las pedíamos a gritos, entonces ¿por qué después de la auditoría se cambia todo el estado financiero y piden la retransmisión? Ojo con esas retransmisiones, ojo con enviarnos cualquier cosa. Ese cuento de que estados financieros parciales. Ahora dicen parciales porque no dicen periodo de prueba. ¿De acuerdo? El de la universidad, el de periodo de prueba. Parciales, sin auditar son parciales y cambia todo. Es que el revisor fiscal no está haciendo una auditoría evidenciando realmente de manera permanente lo que está pasando. La hizo al final y cambió todo. Bueno, este es bonito, el de las ganancias acumuladas. En los formularios que a ustedes se les presenta, y eso me generó impacto. ¿Quién de ustedes ha visto un balance sin el resultado del ejercicio? Es que está en etapa preoperativa. Pues claro, todas eran pérdidas. Ese es el resultado del ejercicio. Yo hago eso como, pues desde esta vereda, ¿no? Porque cuando uno está en estos entornos académicos y aquellos que realmente, como ustedes son grandes profesores, uno dice: oiga, ¿cuál será la respuesta que está esperando que le dé? Y entonces uno piensa en miles de respuestas. Pues el impacto grande con las taxonomías de XBRL cuando vamos a hacer nuestros formularios es que ahí no hay resultado de ejercicio. Hay un rubro que se llama ganancias acumuladas. Y ese rubro de ganancias acumuladas, y ustedes lo van a ver allá en el boletín, acumula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rubros identificados hasta el momento. Este rubro de ganancia acumulada no tiene un registro en la contabilidad que diga ganancias acumuladas tanto. Tiene todos estos rubros en los que se están reconociendo los hechos económicos, en donde se reconoció el resultado del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, en donde se reconoció este efecto importante de la adopción por primera vez. Esa es la dificultad nuevamente, y estos son muestras gratis no más, de cómo yo voy a decirle al auxiliar: preséntele la información a la super. Él antes sabía y decía la 36, la 37, la 38, la 30, ¿sí o no? Ahora ustedes tienen que mapearlo si van a seguirle dando la responsabilidad, porque lamentablemente es así. La responsabilidad de diligenciar el informe y de enviarlo a la super es del auxiliar contable, o es de los administradores y del contador que certifican el estado financiero. En algún momento vamos a tener que tomar decisiones en la super con respecto a eso cuando lo evidenciamos. Y no lo evidenciamos solamente por las llamadas y las lloradas que tenemos grabadas. Es que yo soy el auxiliar y no. Entonces, todos estos rubros van en ganancias acumuladas. Aquí, miren algo que los empieza a ustedes también a sorprender. ¿Quién dijo que NIF y la aplicación de NIF era un saneamiento contable, era una amnistía del gobierno nacional dentro de los estados financieros? ¿Quién dijo que todo lo que venía haciendo mal, entonces ahora borrón y cuenta nueva, llévelo todo a ganancias acumuladas y listo?
¿Quién dijo que si yo venía provisionando mal, que si venía haciendo mal el deterioro de cartera porque tenía una cartera de una sociedad liquidada hace 10 años que era irrecuperable o una inversión de hace 10 años que era irrecuperable, ahora tengo la oportunidad de llevarlas a ganancias acumuladas? ¿Quién dijo que esto era un saneamiento, una amnistía contable? Nadie, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí lo sabíamos. Muchas sociedades no lo saben, muchísimas. ¿Quién no ha tenido, y esto sí es para grupo 2 principalmente, que no pasa tanto en grupo 1? ¿Quiénes trabajan en sociedades de familia? ¿Quiénes tienen acumuladas cuentas por cobrar a socios de préstamos, peluquería, el perro, la universidad de los hijos, la manutención de la madrina, las carreras profesionales, las especializaciones? Que los supervisores y todo el mundo le ha dicho, oiga, cóbrele a esos socios, ¿dónde están los pagarés? ¿Dónde está el medio afín? ¿Qué es esto? ¿Esto es el negocio? ¿Esto es una tienda? Cuentas por cobrar a socios muy grandes. Llegaron las NIT, tranquilos socios, no tienen que pagar nada, borrón ni cuenta nueva para ganancias acumuladas. Ya no les cobramos, ya no tienen que pagar nada. No, señor. Cuando empiecen a tener la supervisión, y ojalá los revisores fiscales y los auditores ya lo hayan hecho, les van a decir, usted no puede eliminar esa partida. Eso sigue dentro de los activos financieros como una cuenta por cobrar y tiene que cobrar. Esto no era la nochebuena para los socios. Y entonces antes de cerrar el 2015, más préstamos que después mandamos a ganancia acumulada. No, cuidado con eso. Ahora aquí en adelante se viene a mirar y el boletín lo hace con ejercicios contables. Como les digo, aquí en las diapositivas incluso no está el débito y el crédito. En el boletín está el débito, el crédito y los ejercicios. ¿Qué debo yo hacer con cada uno de los ajustes que hice en la aplicación por primera vez? ¿Cuándo se entenderán realizados? ¿Qué no debo hacer? Si tengo ganancias acumuladas y el ajuste fue positivo, no lo debo distribuir, solamente hasta que se haga efectivo. ¿Cuándo se hace efectivo? Cuando se realicen esos hechos económicos. Aquí, por ejemplo, está el de cargos diferidos, la sociedad que tenía preoperativos, que tenía todos esos costos y gastos, que me afectaron el patrimonio y ahora casi que lo tengo ya como una pérdida. El boletín les dice, con los resultados del ejercicio y resultados siguientes, ustedes van a ir pudiendo eliminar esa pérdida. Porque eso era lo natural, yo tenía cargos diferidos y cuando generaba el ingreso lo asociaba con el gasto, ¿cierto? Como ahora lo tengo en ganancias acumuladas como una pérdida, lo empiezo a asociar como el gasto. Ya estamos en mi terreno, lo contable y las cuentas T. Aquí no tengo tablero y no estábamos haciendo cuentas T. Anticuados, ¿no? Y aquí en adelante vienen en cada uno de los rubros que hemos visto interesantes que afectaron las ganancias acumuladas y la aplicación por primera vez diciéndoles cuándo se realizan y cuándo podrían llevarlo a resultados, cuándo lo podrían distribuir. Pero miren esto, ¿qué es lo mejor que le pasó a las sociedades del grupo 2? Que les aceptaran la reevaluación. Ya como afectamos el RUC, ya no nos podemos pasar. Muchos del grupo 1, de esas medianas, pequeñas y micros, se instalaron en el grupo 1 porque iban a desaparecer las valorizaciones para ellos. Y después con la enmienda les aceptaron la reevaluación. Ya desde este año ustedes, grupo 2, pueden incluir la reevaluación. Podrá aparecer el superávit por reevaluación, podrán tener modelo de reevaluación. Quienes tienen todas esas caras de duda, ojalá nos esperemos un ratito después de las 11 y lo miramos. Ahora vamos a dar paso, que siempre Juan Carlos pensó que no iba a hablar hoy porque es que yo me emociono, me apasiono con esto. Va a mostrarles Juan Carlos lo que es nuestro sistema de información, CIRFIN, lo que estamos haciendo en XBRL y lo que tenemos presupuestados presentarles a ustedes como nuevos formularios para el grupo 2. Juan Carlos es el gerente del proyecto de XBRL y realmente quien lo ha liderado de tal manera que hemos podido llegar a este buen término. Después de que termine Juan Carlos, miramos si hay algunas dudas y podemos resolverlas en la medida que podamos mirar antes, yo creo que de las 11:30. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días para todos. La primera pregunta sería ¿cómo me llamo? Si no lo saben. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, he hecho parte del ejercicio de todo este proceso de construcción conjunta junto con varias personas que también nos acompañan hoy, tanto del grupo que lidera Mauricio como del grupo de informes empresariales y de la delegatura en general. La idea hoy es dejarle varios mensajes claros, algunos un poco repetitivos,
pero con toda la intención de que ustedes se vayan con mayor facilidad a hacer los ejercicios que necesitamos hacer para que puedan presentar sin que se les generen las situaciones que se generaron en la primera recepción de información ya con fines de supervisión que surtió el Grupo 1. Antes de iniciar, les voy a compartir un video con un mensaje que considero importante. Es mejor con sonido siempre. Hay otra porción. Estos son unas publicidades de Londres donde incitan a las personas a que tomen el bus, a que vayan y que estando juntos van a lograr con mayor seguridad llegar a su destino. El mensaje inicial de esta presentación es lo mismo. Ustedes ya empezaron a trabajar y ya han logrado muchos temas respecto a acogerse a las NIF. Ya como parte del Grupo 2, acogiéndose a las NIF plenas, han hecho muchos avances. La presentación de la información tiene que ver con todos estos temas. Esta presentación de la información les sugiero, les aconsejo, como lo dijo el señor decano, como lo dijo Mauricio, es un trabajo en equipo. Si logran trabajar en equipo, la presentación de la información que van a hacer va a ser mucho más sencilla. XBRL como lenguaje, no recuerdo cuál tengo acá. XBRL como lenguaje tiene muchas características y es un lenguaje estándar internacional, igual que las NIF. Significa que está bien definido y bien parametrizado, que tiene documentación y que ustedes o a quien corresponda en la entidad, al grupo que definan, puede trabajar y parametrizarlo. En estas últimas sesiones les he insistido mucho en los diferentes escenarios en posiblemente sus proveedores de sistemas contables puedan hacer algo para que ustedes puedan generar la información directamente en XBRL. XBRL genera entonces taxonomías o informes que son leíbles y generables. A partir de su información contable, no con un clic seguramente, pero sí con algo de trabajo, ustedes podrían generar buena parte de la información que se les requiere sin necesidad de todo el análisis que mencionaba Mauricio en algún momento, la 11 con la 11, la 38 con la 38 y demás. Algo similar se puede parametrizar. Así que les dejo la inquietud para que lo hablen con sus proveedores de sistemas de información contable, porque posiblemente por ahí tengan algún mecanismo que les facilite por lo menos la presentación de la información financiera. Tengo varios aspectos para mencionar acá, voy a tratar de manejarlos todos dentro del ejercicio. La primera parte sobre generalidades de XBRL, no haré mucho énfasis en ella por el auditorio como tal que trabaja más sobre temas contables, pero sí para dejarles la inquietud, para que la lleven allá a quienes puedan tomar decisiones respecto a este tema. Luego vamos a navegar un poco sobre el portal de la Super, vamos a ver cómo se instala el aplicativo o ciertos aspectos al respecto. El aplicativo sobre el cual van a diligenciar la información, que es XBRL Express, ya no será Storm. A partir de este año el uso de Storm se reduce cantidades porque nos faltaba el Grupo 2, y Grupo 2 son 25.000 sociedades perfectamente, ya no son las 3.000 que recibimos de Grupo 1, sino 25.000, así que hagan la proporción del ejercicio que les decía Mauricio. Si son 2.500 sociedades llamándonos todas con la misma inquietud, con 25.000 el tema va a ser un poco más denso. Y por último, el envío de instancias. Este es un mensaje que queremos dejarles ampliamente. Si hubiéramos podido traer a nuestro equipo de trabajo con camisetas que dijeran al frente y atrás, recuerde reportar en miles de pesos, lo habríamos hecho. Yo me habría puesto esa camiseta y estaría aquí diciéndoles, recuerde reportar en miles de pesos. La mayoría de situaciones que menciona Mauricio respecto al reporte son detectables. No lo presentaron comparativo adecuadamente, es detectable. Muy sencillo, es simplemente ver un par de datos. Pero identificar que una sociedad reportó en miles de pesos es muy complicado. Y hay unos procesos bastante densos que hay que hacer. Por eso hacemos un llamado a su colaboración, a su caridad, a su apoyo para que reporten por favor en miles de pesos todos los datos. En los otros auditorios Mauricio había mencionado, una sociedad reportó estado financiero para el corte actual en miles de pesos, para el corte anterior en miles de pesos y para el ESFA en pesos. Fue casi imposible detectar esa sociedad y la variación que estaba generando en el informe que él acaba de presentarles. Nuevamente, por favor recuerden reportar en miles de pesos. Como generalidades de XBRL les voy a mencionar entonces que es el lenguaje
extensible de reporte de negocio, no solamente se utiliza para información bajo NIF, no solamente es para información financiera y está compuesto por una serie de agrupaciones o una serie de conceptos que es importante tener en cuenta. Ahí es donde Mauricio mencionaba las link bases que suelo mencionar yo. No haré énfasis en profundidad sobre ello, pero hay ciertos casos como por ejemplo, se define las NIF, NIF pymes y NIF plenas, definen conceptos como assets, liabilities, equity, donde cada uno de ellos tiene características. Y no es más que decir que assets, por ejemplo, son nuestros activos, que los activos tienen una naturaleza en el balance de tipo débito, que se reportan para un momento en el tiempo, un momento específico en el tiempo. Y de igual forma con pasivos y patrimonio, la diferencia es que estos son créditos. Si miráramos conceptos como los ingresos, estos no serían para un instante, serían para una duración, un periodo de tiempo. Y estos son características propias, naturales, de las entrañas de XBRL que nosotros no podemos omitir. Y hago énfasis en ello porque más adelante vamos a ver unos detalles sobre presentación inadecuada que recibimos, donde esto tiene mucho que ver. Para XBRL se define una capa de presentación, cómo se ven las estructuras, una capa de cálculo. Quienes presentaron el ESFA por CIRFIN seguramente se chocaron con algunas características, ya las hemos solventado, hemos trabajado sobre ellas y ahorita las vemos. También se puede trabajar en diferentes idiomas, esos son las etiquetas, entonces podemos ver assets, activos, o si es en algún momento podemos verlo al inicio o al final del periodo como características propias del lenguaje. Hay un punto dentro del aplicativo también que menciona las referencias, importantísimo. Estas referencias les permiten a ustedes ver en qué norma está definido el concepto que nos van a presentar. Entonces, cuando hablamos de efectivo y equivalentes al efectivo, por ejemplo, ustedes pueden ver la norma que lo define. IAS 1 de tal año, en tal parágrafo o párrafo y qué fechas tienen. Adicionalmente, formatos de dimensiones y todo esto, etiquetas, cálculo de definición, presentación, validaciones y demás, conforma una taxonomía. Perfectamente, una taxonomía que ustedes no ven está compuesta por 200, 300 archivos que están detrás de todo. Ustedes no tienen que trabajar con esos 200, 300 archivos directamente, pero cualquier sistema de información basado en XBRL va a hacer uso de ellos. Y es importante que lo tengan en cuenta para ciertos detalles. Me devuelvo a esta, no sé si la había mencionado. ¿Sí? Por si se me pasa a decirles, por favor, recuerden reportar en miles de pesos. Vamos a hacer un ejercicio. La idea es que van a aparecer unas cifras en pantalla y necesito que ustedes mencionen en voz alta el resultado de las cifras que van apareciendo. Por ejemplo, 10, 20, pero necesito que me ayuden, por favor. Se voló, la próxima la hago más sencilla. Entonces, 10. Perfecto, este ejercicio nunca falla con contadores. Siempre me va bien y siempre llegamos al mismo 70. Luego lo continuamos. Ustedes, supongo, todos han reportado información a la superintendencia en eventos anteriores. Anteriormente con Storm, ahora con CIRFIN. Vamos a navegar un poco sobre la página, voy a salir de la presentación para mostrarles cómo navegar sobre ella. Y es importante este tema porque, perdón un segundo.